Imagina que despiertas mañana y todas las noticias hablan de lo mismo: naves alienígenas han llegado a la Tierra. Pero no como en las películas. No hay invasión inmediata, no hay rayos destructores. En cambio, orbitan pacíficamente nuestro planeta y comienzan a comunicarse. Durante meses, nos enseñan tecnología increíble, curan enfermedades, y nos hacen soñar con un futuro dorado entre las estrellas. Pero entonces llegan otras naves. Naves diferentes. Y los alienígenas pacíficos finalmente nos confiesan la verdad: no son exploradores. Son refugiados. Y acaban de traer la guerra más antigua de la galaxia directamente a nuestro mundo. ¿Qué pasaría si la humanidad se viera forzada a elegir bando en un conflicto cósmico que no entiende? ¿Qué pasaría si nuestros salvadores resultaran ser la razón de nuestra condenación? Este es un experimento mental, un ejercicio de ciencia ficción especulativa. Los eventos, especies alienígenas y tecnologías descritas son completamente ficticios y están diseñados para explorar temas sobre confianza, supervivencia y las complejidades morales del primer contacto. Cualquier parecido con eventos reales, pasados o futuros, es pura coincidencia. Este contenido es para entretenimiento y reflexión filosófica únicamente. Fase 1. Los primeros contactos pacíficos. Era un martes común cuando los telescopios del mundo captaron algo que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Una flota de naves de origen claramente artificial se aproximaba a nuestro sistema solar, desacelerando de manera controlada en trayectorias que sugerían navegación inteligente y propósito específico. Los gobiernos mundiales se reunieron en sesión de emergencia. Aunque el pánico inicial se extendió por las redes sociales como un incendio digital, los líderes mundiales optaron por mantener la calma y activar protocolos de contacto alienígena que habían sido teorizados durante décadas por científicos y militares, pero que nunca esperaron usar realmente. 3 días después, las naves de formas elegantes y simétricas se posicionaron en una órbita estable alrededor de la Tierra. Lo más sorprendente no era su tecnología obviamente avanzada, sino su comportamiento. No realizaron movimientos agresivos, no bloquearon rutas comerciales, no interfirieron con nuestros satélites. En lugar de ello, comenzaron a transmitir en múltiples frecuencias, secuencias matemáticas básicas, constantes físicas universales, y algo que los lingüistas describieron como música de una belleza melancólica. La humanidad respiró aliviada. Este comportamiento sugería intenciones diplomáticas. Los mercados financieros, que habían colapsado durante los primeros días ante el terror de una invasión, comenzaron a estabilizarse ante la esperanza de un contacto pacífico. Una semana después de la primera detección, ocurrió lo impensable: el primer contacto real. Después de intercambiar símbolos matemáticos y físicos, se logró establecer un sistema de comunicación básico. Los alienígenas demostraron un conocimiento avanzado de nuestras ciencias, pero lo más sorprendente fue su paciencia y respeto por nuestros tiempos de respuesta. Cuando propusieron un encuentro físico en la Estación Espacial Internacional, ofrecieron enviar una pequeña delegación completamente desarmada. La humanidad aceptó, y el primer apretón de manos interestelar ocurrió en órbita, transmitido en vivo a todo el planeta. Lloramos de emoción al ver a nuestros astronautas intercambiar saludos con seres que habían viajado desde las estrellas. Los visitantes se hacían llamar Ketai, algo que nuestros lingüistas tradujeron aproximadamente como buscadores de armonía. Durante las semanas siguientes, se crearon los comités internacionales de contacto alienígena. Los Ketai compartieron tecnología médica básica como gesto de buena voluntad, curas para enfermedades genéticas raras, técnicas de regeneración tisular que revolucionaron la medicina. También intercambiamos arte, música y filosofía. Sus obras eran extraordinariamente hermosas pero cargadas de una melancolía que, en retrospectiva, debería haber sido una advertencia. Hablaban de largos viajes, de búsquedas sin fin, de hogares que ya no existen. Pero estábamos tan deslumbrados por la belleza de sus creaciones que interpretamos esta tristeza como profundidad artística. La humanidad comenzó a adaptarse a esta nueva realidad con un optimismo que ahora parece ingenuo. Se establecieron embajadas orbitales permanentes. Los Ketai ofrecieron transferencia tecnológica controlada, reactores de fusión limpia que prometían acabar con el cambio climático, técnicas agrícolas avanzadas que podrían alimentar a toda la humanidad, materiales revolucionarios más fuertes que el diamante pero más ligeros que el aluminio. La economía mundial experimentó la mayor transformación desde la revolución industrial. Surgió una nueva geopolítica donde la cooperación con los alienígenas se convirtió en la máxima prioridad nacional. Los países competían no por recursos terrestres,
sino por el favor de nuestros visitantes estelares. Durante 6 meses, la humanidad vivió en lo que los historiadores llamarían después la Edad Dorada del primer contacto. Comenzamos a soñar con un futuro entre las estrellas, guiados por estos sabios visitantes que parecían tener respuestas para todos nuestros problemas. Construimos monumentos a la amistad interestelar, escribimos sinfonías dedicadas a nuestros nuevos aliados, y por primera vez en la historia, la humanidad se sintió verdaderamente parte de algo más grande. No sabíamos que estábamos viviendo en una mentira hermosa, y que nuestros buscadores de armonía nos habían elegido no como estudiantes, sino como soldados. Fase 2, la llegada ominosa. El 7º mes después del primer contacto comenzó con una rutina que ya parecía normal. Informes diarios de los intercambios culturales, avances en la integración de tecnología Ketai, y planes para las primeras misiones conjuntas humano-alienígenas más allá de la órbita terrestre. Los sistemas de detección mejorados con tecnología Ketai funcionaban a la perfección, monitoreando el espacio en busca de asteroides peligrosos y otros fenómenos cósmicos. Fue precisamente uno de estos sistemas el que captó algo que helaba la sangre. Una segunda oleada de naves se aproximaba a nuestro sistema solar. Pero estas eran radicalmente diferentes a las elegantes embarcaciones de los Ketai. Eran enormes, angulares, con una geometría que gritaba función puramente militar. Donde las naves Ketai sugerían arte y ciencia, estas nuevas formas hablaban únicamente de guerra y destrucción. Cuando los científicos humanos compartieron estos datos con sus colegas Ketai, la reacción fue inmediata y aterradora. Por primera vez en meses, los alienígenas que habíamos llegado a considerar como mentores serenos mostraron signos de pánico. Sus transmisiones se volvieron erráticas, cargadas de lo que solo podíamos describir como terror. Algunas de sus naves comenzaron a cambiar posición a formaciones que claramente eran defensivas. Los Ketai que trabajaban en las estaciones orbitales dejaron de asistir a las reuniones programadas. Aquellos que sí aparecían se veían diferentes, sus movimientos eran tensos, sus respuestas evasivas. Cuando les preguntábamos sobre las nuevas naves, simplemente decían que necesitaban tiempo para evaluar la situación. Pero el tiempo era un lujo que no teníamos. 3 días después de la primera detección, los líderes Ketai solicitaron una reunión de emergencia con todos los jefes de estado terrestres. Lo que ocurrió en esa transmisión cambió para siempre nuestra comprensión no solo de nuestros visitantes, sino del universo mismo. Con lo que parecían lágrimas corriendo por sus rostros alienígenas, los Ketai revelaron la verdad que habían ocultado durante 7 meses. No eran exploradores pacíficos en una misión de descubrimiento científico. Eran refugiados de guerra, supervivientes de una catástrofe que había durado milenios. Durante eones, una especie conocida como los Vortak había expandido su imperio por la galaxia como una plaga cósmica. No eran simplemente conquistadores, eran algo mucho peor. Devoraban civilizaciones enteras, absorbían su tecnología, esclavizaban a los supervivientes y convertían mundos prósperos en fábricas de guerra para alimentar su máquina militar infinita. Los Ketai habían luchado contra ellos durante 1000 años terrestres, viendo cómo mundo tras mundo caía ante la marea Vortak. Finalmente, los últimos de su especie habían huido, llevando consigo a los refugiados de una docena de especies extintas. Durante décadas habían vagado por el espacio, buscando no solo un nuevo hogar, sino aliados que pudieran ayudarles en lo que sabían sería su última resistencia. Habían venido a la Tierra no solo buscando refugio, sino evaluando si los humanos podrían ser esos aliados. Nuestra respuesta a su llegada, nuestra curiosidad científica, nuestra capacidad de adaptación, todo había sido una prueba. Y aparentemente, la habíamos pasado. Pero los Vortak los habían encontrado. Las naves que se aproximaban no venían en misión diplomática. Venían a hacer lo que habían hecho en 1000 mundos anteriores, reclamar a los refugiados, conquistar el planeta que los albergaba, y añadir tanto a los Ketai como a la humanidad a su colección de especies esclavizadas. Una semana después de esta revelación, las naves Vortak llegaron al borde de nuestro sistema solar. Su comportamiento confirmó nuestros peores temores. No respondían a ningún intento de comunicación humano. Sus transmisiones eran códigos militares cifrados que nuestras computadoras más avanzadas no podían descifrar. Las naves eran verdaderas fortalezas espaciales, algunas del tamaño de ciudades enteras. Irradiaban energías que interferían con nuestros satélites de comunicación y causaban auroras artificiales en nuestra atmósfera. Realizaban maniobras de reconocimiento metódicas y despiadadas, mapeando nuestras defensas, catalogando nuestros recursos. No había duda,
se estaban preparando para una invasión sistemática. Los Ketay, con sus voces quebradas por la desesperación, nos ofrecieron la única opción que les quedaba, una alianza militar. Nos darían acceso a tecnología de combate que habían perfeccionado durante 1000 años de guerra, armas capaces de enfrentarse a los Vortak. A cambio, la Tierra se convertiría en el campo de batalla para la última resistencia de dos especies al borde de la extinción. Mientras observábamos las luces ominosas de las naves Vortak acercándose cada día más, una verdad terrible se hacía evidente. Nuestros buscadores de armonía nos habían convertido involuntariamente en el último bastión de una guerra que había durado milenios. Y sin importar lo que decidiéramos, la era de la inocencia humana había llegado a su fin. Fase 3. El dilema de la humanidad. La humanidad se encontraba ante la decisión más importante de su historia, y teníamos menos de una semana para tomarla. En salas de crisis alrededor del mundo, los líderes más poderosos del planeta debatían el futuro de nuestra especie mientras las naves Vortak se acercaban inexorablemente. Los Ketay, que durante 7 meses habían sido vistos como benevolentes maestros llegados de las estrellas, ahora se revelaban como refugiados desesperados que habían traído la guerra más antigua de la galaxia directamente a nuestro mundo. La pregunta que resonaba en cada capital, en cada búnker militar, en cada centro de investigación era simple pero desgarradora. ¿Podemos confiar en quienes nos mintieron desde el primer día? En Washington, el presidente convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Los generales argumentaban que los Ketay habían demostrado su desespero, y los seres desesperados eran impredecibles. Nos han convertido en objetivo, declaró el secretario de Defensa. Sin consultarnos, sin darnos opción. ¿Qué nos garantiza que no nos sacrificarán si eso les asegura su supervivencia? En el Kremlin, Putin y sus asesores discutían una estrategia completamente diferente. Los Ketay son refugiados, argumentaba el ministro de Relaciones Exteriores. Los Vortak son los verdaderos enemigos. Si entregamos a los refugiados, ¿qué mensaje enviamos? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra propia humanidad? Pero fue en Beijing donde surgió la propuesta más radical. El presidente 11 planteó algo que nadie más se atrevía a considerar. ¿Y si intentamos comunicarnos directamente con los Vortak? Los Ketay nos han mentido una vez. ¿Cómo sabemos que su versión de esta guerra es la verdadera? Quizás podamos negociar. Entregar a los refugiados a cambio de nuestra supervivencia. Esta sugerencia dividió al mundo como un rayo. Europa se alineó firmemente con Estados Unidos en apoyo a los Ketay. El primer ministro británico declaró ante el Parlamento: si traicionamos a quienes buscaron refugio entre nosotros, no merecemos llamarnos civilización. Los Ketay cometieron el pecado de la omisión, no de la malicia. Su única alternativa era condenarnos a la ignorancia mientras la guerra llegaba de todas formas. Pero China, Rusia e India formaron un bloque diferente, argumentando que la supervivencia de la humanidad debía ser la prioridad absoluta. No podemos luchar una guerra galáctica, declaró el primer ministro indio. No tenemos ni la tecnología ni la experiencia. Nuestra única opción racional es la diplomacia. Mientras los gobiernos debatían, algo aún más extraordinario comenzó a ocurrir en las calles. Por primera vez en la historia humana, la población civil de todo el mundo estaba debatiendo activamente estrategia militar interestelar. Las redes sociales se llenaron de análisis amateur sobre tácticas de combate espacial. Los niños jugaban juegos de roles donde algunos eran humanos, otros Ketay, otros Vortak. Pero la decisión se tomó por nosotros. 3 días antes de que las naves Vortak alcanzaran la órbita terrestre, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron oficialmente su alianza militar con los Ketay. En menos de 72 horas, comenzó la carrera armamentística más desesperada de la historia humana. Los océanos Atlántico y Pacífico se convirtieron en astilleros masivos. Utilizando tecnología Ketay y recursos terrestres, construimos naves de guerra híbridas humano-alienígenas a un ritmo que desafiaba toda lógica industrial. Fábricas que habían producido automóviles durante décadas ahora ensamblaban componentes para cañones de plasma. Laboratorios que desarrollaban medicinas civiles trabajaban día y noche creando sistemas de soporte vital para combate espacial. Mientras tanto, China estableció comunicación secreta con las fuerzas Vortak. Lo que discutieron en esas transmisiones permanece clasificado, pero los resultados fueron evidentes. Beijing retiró a toda su población de las ciudades costeras y comenzó a construir instalaciones subterráneas masivas. El mundo se fracturó no solo políticamente, sino filosóficamente.
Éramos una especie dividiéndose ante su primera guerra interestelar. Cuando las naves Vortak cruzaron la órbita de Marte, los Ketai tomaron la decisión que cambiaría todo. Sin consultar con ningún gobierno terrestre, lanzaron el primer ataque preventivo. La humanidad observó desde la superficie mientras se libraba la primera batalla espacial de nuestra historia en los cielos que una vez consideramos pacíficos. Destellos de luz más brillantes que el sol iluminaron la noche. Explosiones silenciosas crearon nuevas constelaciones temporales. Fragmentos de naves destruidas se convirtieron en meteoros artificiales que surcaban nuestra atmósfera. Ganáramos o perdiéramos, una verdad se había vuelto indiscutible: la era de la inocencia humana había terminado para siempre. Ya no éramos observadores pasivos del cosmos. Éramos participantes activos en una guerra que había precedido a nuestra civilización por milenios y que continuaría mucho después de que nuestro último soldado cayera. Mientras las batallas rugían sobre nuestras cabezas, los niños en la Tierra miraban hacia arriba y sabían que nunca más verían las estrellas como símbolos de paz y posibilidad infinita. Para ellos, el cosmos sería para siempre un campo de batalla donde la supervivencia se ganaba con sangre, tanto humana como alienígena. Y en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que sin importar quién ganara esta guerra, ya habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar: la capacidad de mirar al cielo nocturno y sentirnos seguros.